Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Juliana Mateus y hoy estoy por aquí para compartirles un poco de lo que es la planilla de seguridad social, cómo entenderla, cómo funciona, y esto porque en todos los cargos que yo he ocupado como asistente contable o auxiliar contable he necesitado de estos conocimientos. Me gustaría compartirlo con ustedes para que, si todavía no han tenido su primera experiencia laboral, sepan de qué se trata esto cuando les toque realizarlo. Creo que todos los contadores en algún momento deben entender un poco de nómina, así no se dediquen netamente a eso, y mucho más la planilla de seguridad social, porque es algo automático, es algo que nosotros ponemos información y nos liquidan el pago que vamos a hacer, pero debemos corroborar que nos estén liquidando lo que es. Así que, como siempre, primero les voy a dar una explicación general de lo que es, cómo funciona la teoría un poquito, y después les voy a mostrar en una planilla real. Antes que nada, quiero comentarles que este video es un complemento de una colaboración que hicimos con DISA. El video se los voy a dejar por aquí, donde les estuve contando lo que pasa o los pasos que se hacen contablemente o en la parte administrativa o de recursos humanos cuando un empleado ingresa a trabajar. Así que si quieren ir a verlo y después venir a este, estaría perfecto porque estarían más contextualizados. En los videos que tengo en este canal les he explicado varias veces sobre nómina y les menciono que los empleadores están obligados a tener afiliados a sus empleados a ciertos fondos, que el pago de dos de esos conceptos, salud y pensión, están entre ambas partes, el 4% para el empleado por salud y el 4% por pensión. Al empleador, al jefe, le corresponde pagar el 8.5% por salud y el 12% por pensión. Los demás cargos los asume totalmente el empleador. Por medio de la planilla de seguridad social es que el empleador hace el pago de esos aportes. Si bien es cierto, se les hacen deducciones a los empleados por salud y por pensión en la nómina, pero al finalizar el mes, el empleador debe consignar esos valores a las entidades correspondientes. Entonces, por medio de esta es que el empleador hace esos pagos y ellos se encargan de distribuir a los diferentes fondos. ¿Qué pasa? Esto se hace por medio digital en la web y existen varias plataformas para ello. Que yo conozca están Asopago, Pila y ahorita estoy trabajando con mi planilla. Para todos los casos es la misma información que requiere el sistema para generar la planilla que genera es la misma, simplemente de pronto las formas de cargar la información varían, pero después de trabajar con cada una de ellas me di cuenta que es exactamente lo mismo. Entonces tenemos dos formas de cargar la información. La primera es para las empresas más o menos pequeñas que lo hacen de forma manual, ellos mismos se encargan de subir la información. Y la otra es para empresas más grandes que lo que hacen es descargar un movimiento del software contable base que les dice, que les muestra todas las novedades que hubo de nómina, las cuales hacen que altere el IBC. ¿Qué es el IBC? El ingreso base de cotización. Vamos a aclarar un poco esto. Mi salario, por ejemplo, pueden ser 100.000 pesos, pero resulta que este mes yo trabajé horas extras y obtuve unas comisiones que aumentaron mi salario a 200.000. Esas serían novedades que alteran mi ingreso base de cotización. Hay ingresos que son salariales y otros que no. Los ingresos que no son salariales no se tienen en cuenta acá. De esas dos formas podemos cargar la información al sistema. Previamente nosotros ya debimos haber registrado los empleados en la página donde vamos a generar la planilla. Cuando hacemos el cargue de la información por medio de archivo TXT, que es el que nos arroja el sistema contable, se lo ponemos a la página de la seguridad social y él nos dice ok, genera una planilla, y ahí es donde entramos nosotros a analizar y a revisar si nos está liquidando bien, porque puede ser que esté tomando los valores mal, puede que el sistema internamente haya cambiado algún valor o incluso nos hayamos equivocado, y si pagamos de más al fondo pues está bien, después podríamos solicitar el dinero, pero es muy difícil que ellos devuelvan los dineros que se pagan de más. Pero si pagamos menos de lo que nos correspondía porque nos equivocamos digitando un número, ahí hay algo delicado, porque el tema de prestaciones sociales y seguridad social es muy importante para la legislación laboral, y el hecho de que faltemos con el pago o que estemos pagando menos por un empleado nos puede generar sanciones. Incluso las personas que no pagan seguridad social por sus empleados tienen cargos penales. Así que hay que ser muy cuidadosos con la seguridad social. Si llegaron a este punto y todavía sienten que están muy confundidos, no se vayan, esperen un momento, les aclaro de pronto más el panorama con una planilla que hice, un formato de planilla en Excel. Por temas de confidencialidad no les puedo mostrar una planilla real de una empresa, pero traté de hacer una que fuera tan similar que pareciera una de seguridad social para explicarles cómo leerla o cómo
aparece la información ahí, como ustedes se dan cuenta si sí está bien liquidado o no. Bien, así se vería una planilla de seguridad social en un formato de PDF. Más o menos es todo esto. Ya nos vamos a ir al Excel para explicarles, no se me asusten si ven mucha información, es muy fácil. En la primera parte vamos a encontrar los datos del aportante, como el NID, el número, el nombre, vamos a decir que es contados, la dirección, el teléfono y el correo. Tenemos una parte que nos dice qué clase de aportante es. Acá tenemos. Para este ejemplo, la clase de aportante va a ser A, B o C. Si eres una empresa que tiene de 10 a 50 empleados, vas a ser un tipo de aportante A. Si tienes de 60 a 200, B, y más de 200, C. ¿Listo? Departamento, ciudad. Exonera de pagos de parafiscales y salud. Vamos a poner que sí, esta exoneración aplica para las empresas que tienen empleados que ganan menos de 10 salarios mínimos. Por ellos no van a pagar ni salud, ni ICBF, ni SENA. Vamos por acá, encontramos los datos de la planilla. Aquí nos dice el periodo de salud y el periodo de pensión, si se fijan, es diferente. ¿Por qué? Porque el periodo de salud es mes adelantado, el periodo de pensión es mes vencido. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí estamos pagando la planilla de seguridad social del mes de diciembre. Se acabó diciembre y en enero yo voy a pagar mi planilla, ¿sí? Entonces voy a pagar toda la pensión de diciembre, pero la salud de enero, porque esta salud es mes adelantado. El tipo de planilla también va a variar dependiendo de la persona que esté pagando. Si es una empresa, entonces se va a usar el tipo de planilla E, que es para empleados. Si es un independiente que está trabajando, por ejemplo, por prestación de servicios, la planilla va a ser I. El número de planilla lo da aleatoriamente el sistema. La cantidad de empleados también, según lo que le alimentamos al sistema, nos va a arrojar la cantidad de empleados que tenemos y el total a pagar después de hacer todos los cálculos. Para la fecha de pago podemos irnos a la página del sistema que usamos para cargar la planilla. En este caso yo estoy usando mi planilla, entonces aquí ellos tienen las fechas de pagos de los aportes. Este es como el calendario. También es importante marcar esto en nuestro calendario tributario, en el calendario que tengamos de cositas por hacer. ¿Qué nos dice? Que según los últimos dígitos del NID o documento de identidad, si mi documento está entre 0 y 7, los últimos dos dígitos de 00 al 07, voy a presentar mi planilla el segundo día hábil del mes. Es decir, para febrero sería el 2 de febrero. Si mi documento, los últimos dos dígitos de mi documento, sea NID o cédula, están entre 8 y 14, voy a presentarlo el tercer día hábil. Hay algunas planillas que no dan la fecha, entonces nosotros debemos saber que los días hábiles no cuentan sábados, ni domingos, ni festivos. Y también es importante resaltar que cuando vayamos a pagar la planilla de seguridad social, esta tiene una fecha, no se puede pagar después de las 4 o 5 dependiendo del sistema que usemos, pero entonces hay que tenerlo muy claro para no dejar la planilla para última hora, de pronto dejar de pagarla e incurrir en sanciones o multas. Seguimos por acá, vamos a encontrar una parte que nos dice totales por subsistemas. ¿Cuáles son los subsistemas? Salud, pensión, riesgos, cajas y parafiscales. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para salud no vamos a encontrar en la planilla el nombre como tal de la EPS, yo voy a usar estos tres fondos, sino se van a identificar con un código que tiene interno el sistema. Entonces la EPS Sanitas es la 001, Medimás 002, Famisanar 003. Aquí encontramos el NID de cada fondo, el valor que le debemos consignar a cada fondo por el total de empleados. Aquí nos dice, tenemos 2 empleados de los 5 que tenemos en Sanitas y por ellos vamos a pagar 775.000. Tenemos un afiliado en Medimás y por él vamos a pagar 187.500 y 2 en Famisanar y por ellos vamos a pagar 245.164. Tenemos esta sesión en todos los subsistemas, que es para incapacidades o licencias de maternidad en el caso de que haya. Para la pensión aplica exactamente lo mismo, tenemos un código por fondo, el NID, la cotización obligatoria dependiendo de cuántos empleados tenemos, ya les voy a explicar de dónde aparecen estos valores, y el aporte de fondo de solidaridad. Este aporte le corresponde a los empleados que devengan más de 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, si quieren saber más cómo funcionan los porcentajes y todo lo demás, les recomiendo que vayan al video en el que explico cómo se liquida una nómina, porque ahí está bien detallado el tema del fondo de solidaridad pensional. Después nos vamos para riesgos y caja de compensación, que básicamente son los mismos, es decir, la empresa afilia a todos los empleados a un solo fondo, un mismo fondo. Acá no vamos a tener
variación, sino todos están en Suramericana, por ejemplo, y todos están en Compensar. Cada uno de ellos tiene su código, el NID, la cotización pues va a ser del total de empleados porque todos están en el mismo fondo de ARL y de caja de compensación. Por aquí abajo tenemos los parafiscales. Como arriba dijimos que la empresa es exonerada, pues no hay ningún valor acá. En el caso de que tuviese algún empleado que gana más de 10 salarios mínimos, tendríamos que pagar SENA y CBF por cada uno de ellos. Este total ya lo vamos a entender, pero primero veamos el detalle de la planilla. Esto sería lo que vamos a ver con todos los empleados que tenemos en la empresa. Para el ejemplo y para que sea más práctico, yo solo voy a usar 5 empleados. Lo primero es la información del cotizante, del empleado, el tipo de documento, el número de identificación y el nombre y apellido. La segunda parte de toda planilla va a estar dada por información de novedades. Encontramos múltiples casillitas de estas en las que se van a marcar si, por ejemplo, hubo un ingreso. Si esta empleada es nueva, entonces la planilla va a aparecer marcada con esta X. Si hubo un retiro, se va a marcar acá. Pero, ¿qué pasa? Esto no lo marcamos manualmente. Cuando cargamos la información al sistema, le decimos, oye, esta persona se retiró o esta persona ingresó. Y él automáticamente pone las X donde corresponde. Hay algunas planillas que tienen otra columna que dice los días laborados del empleado. Pero, otra cuestión, cuando hay novedades, por ejemplo, una incapacidad, la planilla no marca en la misma línea la cotización de ese empleado en el mes y también una incapacidad, supongamos que es acá. Él lo que hace es crear otra fila, agrega acá de nuevo al empleado y dice, tenemos un ingreso y una incapacidad. Entonces no se les haga extraño si ven empleados repetidos en la planilla, ¿ok? ¿Qué otra novedad se puede presentar? Esta es variación transitoria de salario. Puede ocurrir que el empleado gana 100.000 pesos, pero este mes él tuvo una variación transitoria de salario por una comisión que recibió. Esto no es fijo, entonces el sistema va a marcar acá la variación transitoria para poder calcular las cotizaciones en base a ese IBC. Bueno, empezamos con los cálculos. El primero es el fondo de pensión. Entonces, como les decía, acá no va a aparecer porvenir, protección, bueno, acá no va a aparecer el nombre del fondo, sino el código. Entonces, por ejemplo, acá dice A124. ¿Qué fondo es este? Porvenir. ¿Listo? Entonces quiere decir que Juliana está en porvenir. Aquí entramos a revisar que la planilla esté cargándole al empleado al fondo que le corresponde realmente. ¿Con qué? Con los certificados que tenemos o con la base de datos del RUAF. Ustedes ingresan por allá, ponen la cédula del empleado, la fecha de expedición y les va a mostrar los fondos a los cuales está afiliado el empleado. A esos fondos es donde deberíamos pagarle. Acá nos muestra el IBC. Vamos a asumir que estos empleados no tuvieron variaciones porque acá no las marca. Esto es el salario neto y la cotización. Entonces, la cotización de pensión es el 16% en total. 4% que paga el empleado y 12% que paga el empleador. Entonces acá podemos calcular manualmente nosotros mismos a ver si está calculando bien la planilla. En el caso de que sean muchos empleados, pues ya no queda muy difícil. Hay que buscar la forma de tener el control y saber si esto nos está calculando bien o no. Por acá encontramos la columna del Fondo de Solidaridad Pensional, que solo le aplica a este empleado que gana más de 4 salarios mínimos. Ahora nos vamos para la salud. De igual forma encontramos el código de la EPS, el IBC y la cotización, que va a ser el 12.5%, el 4% que paga el empleado y el 8.5% que paga el empleador. Pero como arriba dijimos que era exonerado, lo único que va a aparecer acá en la planilla es el 4%. Sí, porque el otro 8.5% no lo deben pagar. Entonces hay que estar muy pendiente que esté calculando correctamente. Para el tema de riesgos laborales, tenemos el IBC y la clase de riesgo, que hay que estar muy pendientes de que la planilla nos esté tomando la clase de riesgo correcta. Para los que no saben, dependiendo de la actividad que realiza el empleado, va a depender la clase de riesgo. Por ejemplo, una persona que trabaja en el área administrativa no va a tener el mismo riesgo que alguien que trabaja, por ejemplo, en una obra civil. Aquí asumimos que todos son del área administrativa, que tienen un riesgo 1, y el porcentaje para riesgo 1 es del 0.522%. ¿Ok?
Para el riesgo 2 tenemos un porcentaje del 1.044%. Si por alguna extraña razón nos equivocamos al digitar la clase de riesgo o la planilla lo está liquidando mal y este era riesgo 1, lo que realmente debía pagar la empresa era 26.100 y por marcar mal el riesgo está pagando 52.200. O sea, estamos haciendo que la empresa pague más por esto. Entonces hay que tener cuidado con este tema. Para la caja de compensación tenemos exactamente lo mismo, el código, el IBC y el porcentaje, que es el 4% o dependiendo. Aquí hay algo muy importante que quiero mencionarles y que hasta hace poco supe, y es que resulta que según la ley 590 de 2000 y el decreto 525 de 2009, las empresas que cumplan ciertas características en activos y en planta de personal pueden tener una variación en el porcentaje de caja de compensación. Los invito a que lean la ley o estén muy pendientes porque se aproxima un video sobre esto, y el tema es que dependiendo del año de constitución de la empresa, usted va a poder pagar o el 3 o el 2 o hasta el 1% de caja de compensación por los primeros 3 años. Así que no siempre es el 4%. Hay personas que desconocen esta norma y calculan el 4% neto de la caja de compensación, y pues está la posibilidad de pagar menos. Ya para el tema de parafiscales, si tuviésemos, estarían acá. Ahora sí vamos a vernos esta tablita que aparece acá, que es el resumen, y nos dice cuántos empleados hay en cada fondo, que deberían estar todos. O sea, si aquí hay 4, debemos irnos a revisar. ¿Por qué? Porque todos los empleados deben estar afiliados en todos los fondos, y nos va a dar el total a pagar por salud, el total a pagar por pensión, el total a pagar por caja de compensación y por ARL. Al final esto es lo que debemos pagar de planilla. Pero bueno, nosotros le pagamos esto, y de esta basecita de acá es que el sistema sabe que de 386.453 de salud, 248 son para Sanitas, 60.000 son para Medimás y 78.453 son para Famisanar. De ahí es que él sabe cómo distribuir este dinero que le vamos a pagar. Por eso toda la información debe estar muy bien cargada. Ya después de subir esta planilla al sistema y generar el pago, debemos guardarla en nuestros archivos porque es el soporte que tenemos de que estamos cumpliendo con nuestra obligación, y también porque después debemos proceder a contabilizar esta planilla y de ahí tomamos pues los datos. Y bueno, así termino con el video del día de hoy. Espero como siempre haberles aportado algo que los enriquezca, que en un futuro o actualmente les sirva para desarrollar su profesión, su cargo. No olviden que me encuentran en Instagram como @contados.oficial, que por allá también estamos haciendo contenido muy seguido, constantemente, y que si quieren recibir mucho más del contenido de este canal, simplemente deben suscribirse en el botón rojo de abajo. Sin nada más que decir, muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto.